unos 4 minutitos para dar inicio, si les parece bien. Mayra, tú serías tan amable en ir marcándonos la pauta para el inicio. Tú me dices cuando estén todos los jóvenes, nuestros invitados especiales y, por supuesto, los invitados de la prensa que nos hacen el favor de acompañarnos cada semana. Ya tenemos a todos los participantes, solo está ahí por conectándose Omar del ITL y estamos esperando algunos miembros más de la prensa. Sí, me parece relevante para que sean escuchadas todas las voces de los jóvenes. Esperemos que por lo menos haya 4 medios, ya ves que regularmente nos acompañan 11, pero ya con 4 ya ellos entre sí mismos se comparten la información. ¿Cómo vamos, Mayra? Ya tenemos a Omar y tenemos 2 medios. 2 medios. Vamos a esperar a que nos acompañe. ¿Quiénes nos hacen el favor de estar hoy? Es que no alcanzo a ver en mi móvil. Están de medios digitales. Como siempre, los más puntuales. Muchas gracias. Y esperamos un poco más a los medios impresos. Si en 2 minutos no están enlazados, 10:05, si me permiten todos nuestros invitados, 10:05 en punto, damos inicio a nuestra presentación. Bien, por respeto ya como lo acordamos, son las 10:05 de la mañana. Me disculpo que voy sin imagen, me estoy deteniendo porque vengo de un trayecto de una de mis instituciones educativas. Fui a atender un asunto importante y urgente, pero sí quería darles la bienvenida, agradecerles a los jóvenes
que nos estén acompañando porque ellos son la clave de este ejercicio de análisis en las diferentes problemáticas que tiene nuestro país. El que se involucren jóvenes, que haya participación ciudadana con conocimiento de causa, porque además no solamente es un tema de sentido común lo que tienen en sus manos como información nuestros jóvenes, sino es un tema más allá de conocimiento, de vivencias, que los van haciendo como un sensor de la sociedad para interpretar lo que está aconteciendo en nuestra ciudad y en nuestro país. Por ello, quiero agradecerles porque hablar de participación ciudadana parecería que es un lenguaje nuevo, que la participación apenas se está entretejiendo en nuestra ciudad y en nuestro país, pero en realidad es un tema que tiene un gran fondo en tiempo y en tiempo y en historia. 510 antes de Cristo se hace el primer ejercicio en Grecia sobre la democracia, entendida esta como una administración derivada para generar mecanismos de participación por el pueblo, para el pueblo y para el bien del pueblo. Y hoy pareciera que este discurso político se convierte en una dicotomía porque por un lado los ciudadanos tenemos unas urgentes necesidades y por el otro lado los que son nuestros administradores, los que les dimos la confianza de administrar nuestros recursos, nuestras decisiones de política pública, a veces hacen cosas que no comprendemos por qué están haciéndolo. ¿Por qué si hay necesidades apremiantes en pobreza, en desigualdad, en inseguridad, en temas de salud, de reactivación económica, se están apostando todos los ahorros de la administración pasada y actual y además endeudando al país en obras que no tienen un costo-beneficio? Esos son escenarios. Y en el caso del Estado y del municipio, tenemos casos también donde no comprendemos qué sucede. Esto es hablar del comportamiento en general, de la política de nuestro país, y Clístenes, en el 510 antes de Cristo, como les mencionaba, tenía la claridad de que había que administrar con la participación ciudadana en las decisiones políticas y públicas en favor de la ciudad y de su país. Y hoy, jóvenes, ustedes tienen la oportunidad de oro de generar esos mecanismos de participación, empezando por su opinión, empezando por su conocimiento de su entorno, pero sobre todo que el próximo 6 de junio todos vayamos a votar por quien decidamos, por quien mejor nos acomoda, quien por nuestra perspectiva personal, social y cultural, creamos que es el mejor candidato o candidata, pero hacerlo. Y por ello cedo el uso de la palabra a Mayra para que presente a cada uno de nuestros invitados en este tema fundamental por la reconstrucción de un Estado democrático, una democracia que le ha costado mucho a nuestro país, más de 100 años en esta lucha por tener un gobierno transparente, incluyente, un gobierno que incluya a la ciudadanía, pero sobre todo con ética y con compromiso para atender todas las necesidades de los ciudadanos mexicanos. Muy buenos días, estoy aquí pendiente y agradecida para todas y a todos por su presencia. Muchas gracias. Le agradecemos a la maestra la bienvenida y también agradecemos a todos nuestros participantes, al ITL con el doctor Leonardo Pérez, a la Universidad de Guanajuato con Adrián Martínez, a la Universidad de Humani con Alejandro Paredes, a La Salle con Cristian Fernández y a Francisco Omar, que está en representación del Instituto Tecnológico de León. Si les parece bien, damos pie a esta mesa, dándole el uso de la voz al doctor Leonardo Pérez Mayén para que por favor nos haga su presentación. Doctor, bienvenido. Un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rocío, muchas gracias. Se me olvida el nombre. Mayra, tus órdenes. Mayra, perdón. Y bienvenidos todos. Qué bueno que tenemos este espacio para poder hablar de esos temas que típicamente son polémicos, ¿no? Pero como mencionaba hace un instante, Rocío, siempre hay un antecedente histórico y justamente mis puntos se van a basar en contextualizar ese antecedente histórico. No sé si podemos proceder a la presentación. Bueno, aquí la participación, el tema de hoy que vamos a analizar es la participación ciudadana, eje fundamental de un Estado democrático. Y vamos a repasar un poquito acerca de qué cosa es la ciudadanía, qué cosa es un Estado y qué cosa es la democracia. Adelante. Aquí hay una cuestión muy curiosa. Si recuerdan, en nuestra escuela, los que ya tenemos más de 30 años, nos tocó en la primaria y secundaria una clase que se llamaba civismo, que era justamente el estudio o el análisis del comportamiento como ciudadanos. Y ahí se veían valores, se veían leyes, se veían la presencia patria, se veía el nacionalismo en el sentido correcto de sentirte perteneciente a un país, ¿no? No en un sentido extremista, como puede ocurrir en países de Sudamérica, que se toma como un totalitarismo. Y aquí, del latín, civitas, se deriva la palabra ciudadanía. Zapata define como ciudadanía a esta sociedad organizada. Cuando tenemos una comunidad o una sociedad organizada, tenemos una ciudadanía. Y eso es muy interesante. Dice que viene el término latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, la ciudadanía se ha definido como la condición que se otorga al ciudadano o a la ciudadana de pertenecer a una comunidad organizada. Entonces, aquí podríamos contextualizar que si no nos mantenemos en una organización, quizás no somos una ciudadanía. Y eso es algo que muchas veces ocurre, ¿no? Cuando hay caos, cuando hay anarquía, no hay una ciudadanía, o que aparentemente se está llevando a cabo una transformación o un cambio. Si existe anarquía o falta de orden, no podríamos estar definiendo como tal a una interacción de ciudadanos. Y aquí es donde comenzamos a tener como personas que integramos un país, que integramos una ciudad, que integramos un conjunto de colectivos a organizarnos. Y justamente en este momento, en nuestro contexto histórico, la ciudadanía se organiza a través de partidos políticos para expresar su voluntad o para expresar sus ideas comunes o ideas diferentes. Y aquí caemos en un terreno muy delicado, ya que esa misma ciudadanía comienza a tener conflictos y esos conflictos comienzan a cambiar los intereses de la ciudadanía al servicio de la ciudadanía por la necesidad de mantener el poder o el control de los sistemas políticos o de los sistemas sociales que tenemos. Adelante. Adelante la lámina, por favor. Aquí hay otra cuestión que es muy curiosa y que tenemos que analizar para entender qué es un Estado. Un Estado actualmente lo podemos conceptualizar como un territorio que pertenece a una soberanía, lo podemos conceptualizar como una institución, y Max Weber define muy diferente a lo que podemos conceptualizar como Estado. Dice Max Weber que el Estado es la institución que centraliza la aplicación de la fuerza legítima. ¿Y esto cómo lo podemos entender? Si no existiera un Estado, no habría equidad o justicia. En la falta del Estado, si alguien me pega, yo le regreso el golpe y hago justicia de mi propia mano y aplico los criterios que desde mi mente emanen para tener satisfacción jurídica. Y cuando existe el Estado, cuando la ciudadanía se organiza y conforma un Estado que tiene leyes, las cuales son consideradas como el acuerdo de la sociedad o de los miembros de una ciudad o de un país, para tener armonía y lineamientos de límites en los cuales hasta aquí es mío, hasta aquí es tuyo, esto corresponde a mi decisión o a la tuya, que es tan simple como en este momento que vivimos una crisis en el país del abuso de las mujeres o de las mujeres desaparecidas. Ahí estamos teniendo una falta de legalidad porque no tenemos un límite al respeto del otro individuo o al respeto propio. Y el Estado justamente es esa organización o el conjunto de ciudadanos organizados que dan forma a la certeza jurídica. La certeza jurídica se puede entender
como la equidad y, como decía Benito Juárez, el respeto entre las naciones, ¿no? El respeto entre los individuos. En ese momento, cuando hay respeto, cuando hay una equidad en cuanto a los límites, en cuanto a las facultades que tenemos como integrantes de esa sociedad, de esa ciudadanía, entonces tenemos conformado un Estado. Adelante, por favor. Y la democracia, como introducía Rocío, la democracia se generó hace muchos, muchos años en Grecia, cuando comenzó la sociedad o los ciudadanos a organizarse y conformar un Estado. Nosotros en este momento en México estamos, de acuerdo al diccionario de Oxford y Google, en una democracia representativa. Esta democracia en la que el pueblo ejerce su soberanía a través de los órganos representativos que se rigen por votación o que se eligen por votación. Como no todos podemos tener la decisión, se ha generado o se ha organizado nuestra ciudad, nuestra ciudadanía, nuestra sociedad en partidos, los cuales tienen ciertos ideales, ciertos lineamientos, y como personas pertenecientes a este Estado, en estado de democracia, podemos elegir los representativos por votación. Y esto nos permite elegir los cambios políticos, que a veces son buenos, a veces son malos. Sin embargo, si volvemos al Estado griego, es la voluntad del pueblo para el pueblo, ¿no? Que en este momento, o en algunos lugares, porque no podemos ser completamente positivistas, existen ciertas bemoles que hacen que esa democracia muchas veces juegue en contra del pueblo por sí mismo, ¿no? En la diferencia de nosotros, en Grecia, cuando se elegían a los representantes, antes de poder ser elegidos, eran seleccionados y analizados. Y en nuestra democracia representativa tenemos que tiene que pertenecer a un partido para ser elegido y luego votado. Sin embargo, como ciudadanos directos no tenemos la capacidad de elegir en colectivo, si no pertenecemos a ese grupo político, el candidato que se proponga. Sin embargo, a pesar de todo eso, tenemos la opción de elegir uno u otro para elegir el gobierno que tenemos. Y aquí dice que la democracia representativa es la que se proclama en nuestros días y se supone los ciudadanos delegan las funciones del gobierno en personas elegidas por ellos mismos. Y en este momento, la democracia representativa que tenemos en nuestro país tiene periodos. Afortunadamente son periodos cortos, de 4 o 6 años, dependiendo de qué nivel o qué funcionarios esté siendo elegido, y eso nos permite retomar, cambiar, corregir o modificar. También en la democracia representativa tenemos cámaras, en este caso en nuestro país, la Cámara de Diputados y Senadores, que son las encargadas de generar las leyes o las reglas con las cuales los gobernantes elegidos y el pueblo tienen que dirigirse. Y es la forma como el pueblo tiene el control de su gobierno, cómo conformamos un Estado y cómo nos convertimos en democráticos. Muchas gracias. Cedo la palabra a Mireya para que continúe con los siguientes ponentes. Muchísimas gracias, maestro Leonardo. De verdad es un tema, el poner los conceptos asociados con la realidad es fundamental para todos los jóvenes que hoy nos acompañan y que seguramente esto les permitirá ser más conscientes de la gran decisión que se avecina el próximo 6 de junio. Muchas gracias y adelante, por favor, Adrián. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Muchísimas gracias también al Observatorio Ciudadano por este espacio. Y bueno, yo quiero comenzar mi participación también desglosando un poco los conceptos que aparecen en este título de esta mesa de análisis. Primero vamos a comenzar con participación ciudadana, es decir, ¿qué entendemos por participación ciudadana? Leyendo un poco algunos autores, sobre todo de la Ilustración y algunos otros más contemporáneos, me permito compartirles no una definición de ellos, sino lo que yo entiendo por participación ciudadana. Y es que la participación ciudadana es una actividad que está orientada a la construcción, consolidación y conservación del espacio público, ¿ok? Para que exista participación ciudadana, necesitamos indiscutiblemente nosotros los seres humanos tener bien identificado lo que es el espacio público. Siempre en los discursos, en los medios, en los periódicos, etcétera, se habla del espacio público.
pero pocas veces nos ponemos a pensar y reflexionar qué es el espacio público. Y les quiero compartir lo que yo también comprendo por espacio público. Y es que el espacio público, primero, son relaciones interpersonales que establecemos con otras personas porque nos entendemos como iguales con las otras personas. Es decir, la otredad en las teorías de psicoanálisis me constituye, y la otredad es importante para el reconocimiento tanto de derechos de las otras personas como mis derechos. En ese mismo entendimiento ya hay una relación interpersonal, porque me identifico con el otro en algunos términos de igualdad. Por ejemplo, ¿en qué términos podríamos entendernos nosotros los seres humanos en igualdad? Por ejemplo, en condiciones orgánicas. Las otras personas, no solo yo, también necesitan el día de mañana o el día de hoy ingerir cierta cantidad de calorías, carbohidratos, lípidos, que les va a permitir un buen bienestar físico y también mental para poder realizar sus actividades. Es decir, entiendo que las otras personas, al igual que yo, también necesitan ingerir en la tarde una comida balanceada y en la noche también una cena adecuada. Es decir, ya me he identificado con los otros en una relación de igualdad. Las otras personas son iguales a mí en ciertas condiciones. Es ahí donde comienza a generarse el espacio público, ¿ok? Y lo otro importante que debemos de mencionar del espacio público es que son lugares concretos, físicos y materiales que nos permiten satisfacer estas condiciones de igualdad que yo identifico con las otras personas, ¿ok? Estos espacios físicos podemos pensar en los parques, por ejemplo, las instituciones públicas como las escuelas públicas, la sanidad pública, el transporte público, incluso la calle por donde transitamos también es un espacio público. ¿Y por qué lo es? Bueno, por ejemplo, ahorita yo les comentaba de las condiciones orgánicas que los seres humanos necesitamos satisfacer. ¿Cómo las vamos a satisfacer? Pues tenemos que pasar por ciertas herramientas o procesos sociales para poder llegar a ese fin. El transporte público es algo muy importante en nuestros días para que las personas puedan tener traslados desde su casa a su trabajo para poder obtener un ingreso. Es decir, en el transporte público me identifico como igual con las otras personas porque tengo el derecho de transitar por la ciudad para llegar a mi trabajo. Es decir, la persona que también se subió al transporte público tiene el mismo derecho que yo de también de poderse sentar en algún asiento. Lo mismo pasa en los parques, ¿no? Las personas tienen el mismo derecho que yo tengo de utilizar, por ejemplo, los columpios, de sentarse en la misma banca que yo me siento y sobre todo de cuidar el espacio, de cuidar la vegetación y las plantas que se encuentran en esos parques porque son de vital importancia para el bienestar orgánico de nuestra especie, vaya. Cuando entendemos estas dos cuestiones del espacio público, estamos hablando de que estas dos cuestiones las atraviesa el concepto de igualdad. Sin espacio público no hay igualdad entre nosotros, porque el espacio público es lo que nos hace iguales a las otras personas, tanto en derechos, pero también como en obligaciones. Pero hoy, desgraciadamente, en muchos países del mundo, sobre todo de América Latina, en continente como África, también en el continente europeo, sabemos por las noticias, por los estudios, por las redes sociales, que el espacio público está resquebrajado. Es decir, el espacio público no funciona como las personas lo estamos pensando. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, yo le llamo que el espacio público está debilitado, fragmentado, o no funciona como debería. ¿Sí? Un minutito, por favor. Ok. No funciona porque hay problemas estructurales, y esos problemas estructurales son la desigualdad, son la violencia, es el machismo, la homofobia, la xenofobia e incluso la contaminación. Estos problemas estructurales no permiten a las personas
participar ni movilizarse para luchar por derechos en nuestras ciudades modernas. Cuando esto sucede, las personas hoy están pensando en si van a comer mañana. Eso imposibilita totalmente la participación ciudadana. Las mujeres tienen miedo de salir a la calle. Eso impide totalmente la construcción de identidades y de poder entendernos como iguales. Entonces, cuando hablemos de participación ciudadana y de democracia, tenemos que pensar incuestionablemente en el espacio público y en las condiciones que pueden hacernos iguales. Y con eso terminaría mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Abordaste muchos temas importantes que seguramente serán de gran valía para los candidatos y candidatas alcaldesas y a todos los políticos, porque estos temas importantes de participación ciudadana deben de tener consideración en el nuevo plan de trabajo de cada uno de ellos. Muchísimas gracias y damos continuidad a Alejandro Paredes de Humani Mundial. Por favor, adelante. Recordando que el tiempo es justo y que tenemos escasamente 5 minutos porque luego, después de los 25 de intervención, debe venir la prensa. Muy bien, muchas gracias. Yo soy Alejandro Paredes de la Universidad Humani Mundial. Muchas gracias a los compañeros que expusieron los antecedentes históricos. El compañero anterior expuso algunos conceptos sobre las problemáticas actuales. De eso voy a hablar un poco desde un punto de vista de la perspectiva criminológica en cuanto a la participación ciudadana y la necesidad de esta para que tengamos un Estado democrático. ¿Podemos cambiar la diapositiva, por favor? Muy bien, en forma breve, ya nos explicaron, lo voy a volver a decir, es que la vida del ser humano se desarrolla en sociedad, no puede ser de otra forma. Hay gente que por moda se considera antisocial sin entender lo que es la antisociedad realmente. Sin embargo, los seres humanos son muy dados a salir de un sistema o querer salir de un sistema, pero caen en otro. Esto es un ejemplo de la vida del ser humano desarrollada en sistemas sociales. No hay otra forma en la que podamos vivir, es absolutamente necesario. Entonces, entendemos que nuestro estado natural es el estado social y en toda sociedad hay cooperación y hay conflicto. Actualmente visualizamos más lo que es el conflicto que las oportunidades positivas que tenemos como seres humanos para cooperar. Entonces, si existe la cooperación, esta se va a dar por medio de instituciones, ya sea públicas o privadas, que a su vez van a ser reguladas por instituciones del Estado. Vamos a continuar. Esos son los principios de un Estado democrático. Tenemos que existe la soberanía popular, la representación de lo que ya hablaron, sobre todo en estos tiempos de elecciones que los ciudadanos tienen el derecho de ser representados. Tenemos lo que es la racionalidad de la ley, la libertad como individuos y el progreso. No olvidemos el progreso, que es sumamente importante, principalmente en nuestro estado, en Guanajuato. Porque tiene que ver con el impacto económico, los ejes industriales, parques industriales y demás, que también nos benefician a nosotros. Y por último, tenemos lo que es el pluralismo y la moderación. Continuamos, por favor. Sin embargo, los conceptos anteriores también traen problemas o conflictos. ¿Cuáles son estos? Pues el problema de la representación. El mejor ejemplo que tenemos es que los actuales candidatos a las gobernaturas municipales o estatales no están generando una cohesión social. Lo que están haciendo es limitarnos en cuanto a opciones en un ejercicio de ponernos en contra unos contra otros. Más que darnos opciones sobre lo que pueden hacer como candidatos, nos están poniendo a pelear unos contra otros por ver quién es el mejor partido político, sin darnos herramientas o conceptos positivos que nos ayuden a entender por qué uno es mejor opción que otro. Tenemos el mesianismo, que es el acaparamiento total de esas instituciones que regula el Estado para la democracia.
tenemos la tiranía de los individuos, en la que los individuos, en aras de salvaguardar sus derechos, afectan los de los demás. Entendamos que el derecho de uno termina en donde empieza el del otro. Tenemos lo que es el populismo, el cientificismo. En este ejemplo, en redes sociales se dan muchas noticias falsas que la gente se cree, y a la gente muchas veces no le gusta leer y le es más cómodo creer lo que acaba de ver en Facebook. Este es un ejemplo de un problema del cientificismo, desde una postura falsa, obviamente. Y por último tenemos el nacionalismo, en el que no nos apoyamos o no abrimos las puertas o oportunidades a los que no pertenecen a nuestro mismo grupo social, hablando de nuestro territorio de la República Mexicana. Continuamos. El Estado democrático tiene una función que es la protección también. Esta protección nos da la libertad de comercio y mercado, que es sumamente importante para salvaguardar nuestro patrimonio, nuestra economía, sobre todo en Guanajuato, que es una sociedad totalmente industrializada. También nos ayuda a asegurar lo que es la propiedad privada, el rescate de espacios públicos, que es sumamente importante y que se está gestando en los últimos años por medio de asociaciones civiles, y tenemos también las labores y percepción de seguridad pública. Actualmente los ciudadanos ya no confían en nuestras instituciones de seguridad pública, y esto, más que ser positivo, evidentemente representa un riesgo para nuestra sociedad. Ya no hay confianza, por ende hay menos denuncias y la gente comienza a hacer justicia por su propia mano. Entonces tenemos lo que son los linchamientos que regularmente vemos en redes sociales y demás. Entonces, el Estado democrático, llevado de forma positiva, nos da la protección de estos 4 elementos. Continuamos, por favor. Por favor. Sí, ya voy a concluir. Desde una postura criminológica, la participación de los ciudadanos es fundamental en aras de salvaguardar los derechos, así como mantener una seguridad pública que poco a poco se va viendo rebasada, teniendo como factores importantes la falta de cooperación ciudadana y el sentido de autoridad entre los individuos. Esto lo comentó el compañero anteriormente. Y por último, una eficaz participación ciudadana va a ayudar a mantener un mayor sentido de pertenencia, que a su vez tendrá un impacto positivo en las relaciones sociales de los individuos. Esto va a incrementar la percepción y sentido de calidez humana, así como nuestra seguridad personal y pública. Muchas gracias. Wow, qué padre es tener jóvenes con estas visiones y con un académico que empezó hablando del tema medular de la democracia, de la participación ciudadana, y cómo la visión inicial de Adrián plantea muy claro problemáticas muy sentidas sociales. Alejandro habla de un tema de la seguridad, de la confianza, y justamente hoy se hablaba de los 100 días de Biden, y lo que ha logrado Biden es, en estos 100 días, es el trabajo de la unificación del país, en esta perspectiva de cómo nuevamente recuperar ese tejido social que desgasta tanto la política mexicana y que no permite construir un proyecto a nivel de todos los grupos vulnerables, quitando el control del Estado, que eso no favorece, eso ya es arcaico. Estamos en un mundo distinto donde las redes, la intercomunicación, la movilidad de capitales, la movilidad del capital humano se hace menester, y en esa libertad es lo que hay que defender, y qué bueno que lo señalas, en esta democracia. La libertad, como ya lo decía también el maestro, es un tema fundamental. Por favor, gracias, y damos continuidad con Emanuel de la Universidad de La Salle. Bienvenido, Emanuel, un gusto. Y bueno, como decía el maestro Leonardo, los de la edad de por acá, yo que tengo ya más de 50, es genial escuchar juventud. Es increíble. Gracias. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a este espacio, a esta mesa de análisis. Pues bueno, para comenzar, me gustaría hablar sobre lo que es la democracia. Siguiente, por favor. Esta participación ciudadana en un Estado democrático, a grandes rasgos y sin entrar mucho en este tema, pues la democracia es el reconocimiento de la participación equitativa de hombres y mujeres para garantizar el desarrollo económico, político y cultural de un Estado. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos la idea de una democracia ideal en la participación ciudadana, que es aquel factor que materializa los cambios, y para ello es necesario
que exista un diálogo en lo personal entre gobernantes y ciudadanos para poder llegar a un objetivo común. Y mediante dicha participación, las personas pueden ejercer su derecho y tener los conocimientos, ya sea para poder tomar las mejores decisiones que crean. Siguiente, por favor. ¿De qué manera tenemos nosotros la participación ciudadana? Pues mediante el voto. Todos y todas tenemos la misma capacidad de incidencia frente a la política. Siguiente, por favor. Nosotros como ciudadanos, teniendo dicha participación mediante el voto, eligiendo a nuestros representantes, como ya se había mencionado con anterioridad, elegimos a los que más nos conviene. Y pues mediante este voto realizamos el cambio que nosotros queremos o que nosotros esperamos. Y de hecho, precisamente, los gobiernos municipales son los que están más próximos a la ciudadanía. Es por eso que en lo personal, yo creería que también para aumentar esta participación ciudadana es importante, y yo creo que las consultas populares. Siguiente, por favor. ¿Por qué las consultas populares? Porque como ya había mencionado que en como nuestro derecho al voto, podemos votar en torno a temas de trascendencia. De hecho, esto lo podemos encontrar en el artículo 35 constitucional, en su fracción octava, donde nosotros tenemos como derecho de la ciudadanía a votar en consultas que sean de trascendencia, ya sean nacionales o regionales. Y aumentando las consultas populares, por ende, pues aumentamos la participación ciudadana. Yo creo que las consultas populares es un medio bastante bueno para tener esa comunicación entre gobernantes y gobernados, ya que pues podemos conocer más de cerca a nuestros representantes y también tener un seguimiento más cercano, como le mencionaba. Yo creo que es importante también la intervención de este ciudadano, que sea escuchado al pueblo. Y nosotros tenemos el derecho de que podemos proponer estas consultas siempre y cuando tengamos la firma de 2 de cada 100 inscritos a la lista nominal. Aunque este es un desafío grande para el Estado, ya que realmente esto de las consultas populares es como un tema nuevo. De hecho, en el 2014 salió una reglamentaria sobre las consultas populares y pues establece que cuándo podemos nosotros tener esta participación ciudadana. Pues en su artículo 6º lo señala, que será un tema de trascendencia cuando impacten en parte significativa a la población. Es por eso que de esta manera yo considero que sería un buen mecanismo para aumentar esta participación ciudadana. Sería todo de mi parte. Gracias. Pocos minutos, Cristian, pero extraordinaria presentación. ¿Saben qué? Para los adultos como yo, creo que las intervenciones de ustedes le devuelven el espíritu al cuerpo, porque el que tengan esta claridad de lo que representa la importancia de la democracia y de la participación. Tú hablabas de una democracia ideal. No importa que parezca utópica. Yo creo que quienes han intervenido hoy es hablar de sueños. O sea, sí soñamos con una sociedad mejor. Sí soñamos con una sociedad justa. Sí soñamos no el León con 800,000 pobres. No queremos pobres. Queremos que haya una mejor condición de vida. Queremos que esas voces sean escuchadas, y lo decía yo en un principio, cómo esa dicotomía se está dando, y tenemos que buscar esa convergencia en donde mi voz, mis necesidades. Tenemos un video del observatorio donde escuchamos voces de las personas que decían, realmente es importante que sepan que las drogas hay que ser atendidas, que hay que hablar de empleo, pero también hay que hablar de un empleo bien pagado, que los camiones tengan mayor movilidad para bien de nosotros, de nuestros hogares, cómo esas consultas de ser escuchados se hacen menester. Y pasan las elecciones y pareciera que nunca hubo nada. Y ciertamente la autoridad municipal, la más cercana, Cristian, es la que debe de tener este sensor, y que si la ley lo acota a decisiones muy particulares, sí lo obliga como responsabilidad social y moral a gestionar, porque cuando ellos entran a su campaña dicen, vamos a construir la mejor ciudad del mundo, vamos a reconstruir León, vamos a tener, sí, ¿cómo lo vas a tener? ¿Cómo vas a buscarla? Mi participación. No es discurso,
es un tema real. Y esos discursos vanos de mentiras, de discursos que no construyen, están generando esta desconfianza que ya se hace alusión en alguno de los jóvenes que acaba de mencionar. No hay confianza. Y esa confianza la tenemos que construir los ciudadanos, porque los políticos no entienden que son nuestros administradores públicos. Son ciudadanos como nosotros, pero con un cargo público. Y ese cargo público es para atender esas necesidades, no decir, es que a mí no me toca, le toca a aquel. Es que a mí no me toca, le toca a ella. No, tu responsabilidad es el bienestar. Y esos son los diputados desdibujados en todos los niveles de nuestro país, en el Estado, no entienden cuál es la verdadera representación social. Y en esta conciencia que ustedes están abriendo, ayúdenos al observatorio, a la ciudad, a los ancianos como yo, a que esta juventud abra los ojos y que vaya y vote, pero un voto pensado y consciente como ustedes lo tienen. Cristian, felicidades. Y entramos con Francisco Omar del Instituto Tecnológico de León. Gracias. Son 10:41, 5 minutos, por favor, si eres tan amable, Omar, y damos 15 minutos al diálogo porque ya tenemos más presencia de los medios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy buen día, doctora Rocío. Doctor Leonardo, qué bueno verlo. Y Mayra, muchas gracias por todos los mensajes, toda la invitación. Bueno, ¿qué es la participación ciudadana? Bueno, un ejemplo dice que la participación ciudadana es un mecanismo social que promueve una democracia participativa a través de la integración de la comunidad. Me gustó mucho esta definición porque dice participación, promueve la participación. Y estamos a punto de llegar de forma social a uno de nuestros mayores puntos de participación ciudadana, el 6 de junio. Qué bueno que empezamos por que la mayoría de las intervenciones participó el tema de las votaciones, porque es importante. Yo veo a muchos jóvenes de mi universidad, de mi edad, que literalmente dice, no me interesa, yo no voto. O algunos dicen, yo anulo mi voto. Y otros más entusiastas por defender su ideología o su candidato o candidata. Yo hace unos años, en conjunto con algunos compañeros, en mi propia universidad hicimos un mecanismo de participación, solamente con el tema de representación estudiantil. Teníamos una sociedad de alumnos que estaba regida por un comité, y decidimos que la mejor forma de hacer una participación entre nuestra pequeña comunidad estudiantil, pequeña entre comillas, porque son como 4,300 estudiantes, era descentralizarlo y convertirlo en un consejo. Que cada uno de los consejeros tenga la misma voz y voto que un presidente y todo se llegue todos los acuerdos sean a través del diálogo y de la votación interna entre cada uno de nosotros, representando a cada una de nuestras carreras. Porque decíamos, ¿por qué un joven tiene que andar liderando como voz la participación y la representación de 4,300? ¿Por qué no pueden ser un poco más? Llevamos un tema de un consejo estudiantil y nos ha llevado muchas sorpresas, tanto buenas como malas, pero es exactamente eso. Nos fuimos a votaciones, dando el ejemplo completo de democracia. Nos fuimos a unas votaciones donde fuimos electos por nuestra propia comunidad. No fueron todos, pero de repente fuimos partícipes y visores de participación de nuestros propios compañeros en todo, en temas tecnológicos, en temas sociales, deportivos. Y es exactamente esto, la participación, porque llegaron tantos estudiantes, tantos compañeros que nos empezaron a hablar de proyectos y los empezamos a abanderar de diferentes carreras. Y al ser descentralizados, podíamos, cada uno individualmente, claro, informando como se debe, podíamos empoderar a cada uno de estos proyectos y llevar la participación a otro nivel. Esto habla de la participación y de cómo los jóvenes se enamoran de este tema de
este tema democrático, del tema de ayudar a los demás a través de nuestra comunidad. Me hablaban algunos compañeros de varios proyectos, de hecho me gustó mucho, que quieren implementar en la ciudad, y es completamente lo que decía Cristian, nuestro compañero Cristian Fernández, de que el municipio es el más cercano a los ciudadanos, es el que puede escuchar más. Hay un proyecto en Europa de unas cámaras de vigilancia en los paraderos, en los semáforos, donde si vas en moto, la cámara te enfoca, y si no traes el casco, el semáforo no cambia a rojo hasta que te pongas tu casco. Sí, es una forma de exhibición, pero el video es claro. La chica lo vio, la televisión que estaba ahí en la pantalla en el semáforo decía, si no te pones el casco, no se va a cambiar el semáforo de rojo. La chica se lo tuvo que poner y en ese momento, ¡pum!, verde, y todos avanzaban. Me decía un compañero, hay que implementar esto aquí, yo puedo hacerlo. Él estudia actualmente la maestría en una de las carreras de nuestra universidad, del Instituto Tecnológico de León. Y digo, estaría increíble, cambiaría la forma del tránsito vial de nuestra comunidad vial aquí en León. ¿Sabes qué? No le vamos a poner en rojo hasta que te pongas el cinturón. No le vamos a poner en rojo hasta que te pongas el casco que vas en la moto. ¿Por qué? Por seguridad de todos nosotros. La tecnología es lo que nos da mayor calidad de vida. Y ciertamente, como decía la doctora Rocío, en Estados Unidos presentaron su plan 2030, que en los próximos 9 años todos los estadounidenses tendrán un auto eléctrico. ¿Cuál es la idea? Bajar su tema de contaminación a la mitad. Tienen el 27% de la contaminación mundial y dicen, en 2030 vamos a dejarlo a la mitad. Y muchos compañeros nos dicen, oye Omar, deberíamos de hacer algo así en nuestra ciudad. El país no creen que la participación de los jóvenes o la alternancia tecnológica sea una opción para nuestro país, pero mínimo sí para nuestra sociedad. La tecnología está para que tengamos mayor calidad de vida. Y los jóvenes son los más participativos en ella. Me consta porque yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en una escuela tecnológica. Y todos los proyectos que me llegan tienen este mismo sentido, que podemos aplicar la tecnología para aumentar nuestra calidad de vida en el tránsito, en nuestra forma vehicular, en nuestra forma de vida. Entonces, ¿cómo lo logramos? Con la participación ciudadana, y podemos empezar en este 6 de junio. Muchas gracias. Apagó su micrófono, doctora. ¿Cuánta cosa importante hablaste? Llegaste, es más, el lugar que ocupaste en esta mesa es el idóneo porque redondeaste todas las ideas y llegaste a una conclusión. Hay que participar. No todo le toca al gobierno, es la corresponsabilidad. Y en ese sentido, tú hablas de que en Estados Unidos hay una propuesta, sin la participación ciudadana no es posible, pero sin una decisión política congruente, tampoco no lo es. León, Guanajuato tiene 800,000 vehículos circulando diariamente. Para 2 millones es 2.25 personas por cada unidad. En la Ciudad de México son 4 por cada unidad. O sea, si no entendemos y la autoridad no induce una política pública que involucre a la ciudadanía, entonces entra una dicotomía. Y es ayudar a los demás, porque ayudando a los demás construye una mejor sociedad para mí. Y en esa promoción de una mejor sociedad, la investigación y las propuestas de los jóvenes son fundamentales. Chavos, de verdad, están increíbles. Me gustaría muchísimo que el día 20 de mayo, que vamos a hacer un foro, sí tengan intervenciones, pero de 1 minuto. Hagan un video, hagan un speech corto, ensáyense, porque vamos a hacer una serie de intervenciones increíbles y vamos a mandar este discurso. Ya lo estamos haciendo, muchachos, entre Coparmex, el Observatorio Ciudadano y, si vieron las noticias en el Consejo Coordinador Empresarial desde antier,
hay un documento que se hizo con compromisos derivados, como lo decía ya Cristian y Adrián, tenemos que cosechar las propuestas de la gente, esas propuestas que ellos construyen desde su sentir, desde sus necesidades, desde su colonia, de su polígono, desde su hambre, desde su enfermedad, desde su miseria humana cuando tienen hijos con adicciones. Esa es la realidad que hoy tenemos con polígonos tan desafortunados y que no nos voltean a ver, y que los diputados van por un voto y no regresan a esos 16 polígonos. De verdad, yo tengo 6 años luchando por un polígono que se llama Lomas de Medina, 172,000 habitantes, 100 colonias, 3 primarias y no tienen una secundaria. O sea, hay cosas que dices, son necesidades, bueno, ultra recontra básicas, y no es posible que no entendamos entonces, como dices tú, Omar, cómo esa participación ciudadana se puede orientar, pues si no le damos servicios, cómo esa política pública no construye, o terrenos irregulares que permites corrupción, que haya impunidad y que permites que la gente viva en un terreno irregular, pero que tampoco después no le ayudas. Primero permites a que se dé y luego después no resuelves. Son temas que hay que construir, y sus voces propositivas, más que críticas, más que radicales, más que partidistas, no hay que perder la brújula, chavos. Nosotros queremos vivir mejor. Necesitamos dejarles a ustedes un mejor país, y la mejor forma es tomando una mejor decisión. Y ya lo decían también en sus intervenciones, el hablar de un centralismo, de un populismo, no ayuda. Tiene que haber apertura, tiene que haber una condición donde incluyan ricos, pobres, feos, bonitos, guapos, lesbianas, gays, machitos, todos. Y aquí no es los ultraconservadores allá, los empresarios por allá, los ninis por allá. ¿Cómo se está desagregando la sociedad? Eso no debe de permitirse. Esos discursos no se deben de comprar por parte del joven. Y no me estoy metiendo a temas partidistas. Estoy hablando de un tema de política pública, en donde el muchacho tiene que tener esta conciencia de decir, no, me queda claro lo que yo necesito por mi país, por mi ciudad y para una mejor forma de vida. Y yo digo, ¿por qué te peleas con los empresarios? Yo quiero que conozcan tantas historias. Yo vengo de un rancho. Y si soy rectora es porque a base de esfuerzo de 35 años, logré salir adelante. ¿Y cómo ustedes no van a vivir mejor de lo que viven hoy? ¿O no es esa la intención? De que todos tengamos una mejor forma de vida. ¿Por qué te vas a pelear con alguien que vive mejor? Con alguien que no lucha, que no impulsa su proyecto, y que impulsas y que generas beneficio alrededor. Son temas que necesitamos poner sobre la mesa. Esos discursos políticos en el Estado, en el municipio, en los diputados, en el Ejecutivo, analícenlos, todos. Esta política está para proponer y decidan por quién ustedes quieren, pero voten. Y a partir de este momento, le pido de favor a nuestros medios de comunicación que si tienen dudas, es momento de hacerlos ahora vía Trino, vía Gwendolyn, por ahí. Si alguien tiene interés de preguntarnos, estamos para servirles, Mariana, a sus órdenes, porque estos chavos traen mucho más que nosotros los ancianos, que ya nos van a vacunar. ¿Alguna intervención o quedó todo muy claro? Yo creo que sí. Ahí está. Ya se leo la primera pregunta, que me encanta. Dice, pregunta, ay, para Rocío Abeja, Gwendolyn, hácelas a nuestros alumnos. Esta la voy a dejar para todos. Yo me voy a todos ustedes porque las demás tienen que ver con seguridad y esa es pregunta para el observatorio. Vamos a atender la última que dice, ¿cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar? En una frase, participen todos, por favor. Menos de 20 segundos. Empezamos con el maestro Leonardo.
¿Cómo podemos mejorar esta condición de participación y democracia? Claro. Una área de oportunidad es el conocimiento. Que la ciudadanía conozca quiénes son sus candidatos, qué propuestas tienen, pero no solamente qué propuestas tienen, cuál es la estrategia que tienen pensada para lograrlas. Y ahí es lo importante. Maestro, usted y yo andamos bien alineados. Muchas gracias. Adrián. De nada. Muchas gracias, Rocío. Puntualmente, con el tema de la Fiscalía y de la justicia, yo diría justicia transicional. Hay que dejar de pensar que la cárcel hace justicia. La justicia se hace cuando todos tenemos las mismas oportunidades. Justicia transicional. Nada más. Wow. Muy bien, Adrián. A ver, seguimos. Alejandro, por favor, visión criminológica. Sí, como bien lo dice la pregunta, va muy enfocada a lo que es la seguridad. Como ciudadanos, más que como criminólogos, lo que podemos hacer es concientizar, como bien lo dice Adrián, sobre los verdaderos alcances que tiene la seguridad pública y cuál es su verdadera función, y incentivar a los ciudadanos a lo que es la denuncia, a lo que es la demanda y demás. Gracias, Alejandro. Denuncia, madre de Dios, 94.3 de cifra negra, importantísimo. Cristian. Pues en relación a lo que era el conocimiento de nuestros representantes o candidatos, yo lo añadiría en 2 palabras: confianza y honestidad. Que esos candidatos nos generan la confianza y la honestidad para poder elegir al mejor representante. Andan súper iluminados, chavos. Genial. Omar, cerramos contigo. Wow. En el tema igual de los candidatos es decirles a la gente, ¿con quién tienes confianza de que te va a dar la apertura de participar? Porque esto es importante. Si no tienes claro que con esa persona, ese candidato, en un futuro puedas participar y te va a escuchar, ese no es. Con el que sí, a ese deberías de darle tu voto, porque la participación es lo más importante. Sin duda, pues muchísimas gracias. No hay más preguntas. Me parece que la voz joven aparte es exageradamente clara y eso hace que haya muy pocas dudas. Les agradezco muchísimo de todo corazón, maestro Leonardo. Un honor tenerlo y de verdad conocer a Adrián, a Omar, a Alejandro y a Cristian es increíble. Hola Luis, ¿quieres hacer alguna pregunta? Él viene de Megacable. No del observatorio, de lo que acaban de hablar mis super chavos y el maestro Pérez. ¿Ahí me escuchan? Sí, muy bien. Hecho, va sobre el proceso democrático. Los estaba viendo en Facebook, pero para poder intervenir ya me metí acá a Zoom. Porque tengo que hablarlo, no lo puedo escribir. Bueno, va para todos. A ver quién me ayuda, maestro, alumnos, y si al final podemos complementar con su opinión también, maestra, estaría excelente. Es una pregunta abierta. Justamente hablando de la democracia, tenemos enfrente un proceso democrático que ya todos lo refirieron. Me gustaría saber, de manera general, ¿qué opinión tienen acerca de nuestro proceso democrático, el que viene próximo en el 6 de junio? Les voy a dar unos 3 datitos así rapidito, y en base a eso que me digan su opinión. El primero de ellos, tenemos en Guanajuato el 9º proceso democrático más caro del país. Tenemos en elecciones de 2021, tenemos ya a 3 nuevos partidos también. En León, Guanajuato, teníamos 10 candidatos, de los cuales, de acuerdo a las encuestas que han salido recientemente, solamente se conocen 3, los otros 7 tienen muy poco conocimiento por parte de la población. Y, voy a agregar un datito más. La democracia inicia justamente desde que nosotros elegimos. Sin embargo, sabemos todos que en los últimos procesos hemos visto cómo los partidos, ellos son los que proponen a sus candidatos, no nosotros como sociedad, sino que ellos dentro de su propio grupo dicen quién va a contender. Desde ahí, creo yo, se rompe la democracia. Entonces ya nosotros tenemos opciones que ellos nos pusieron y en base a sus propios intereses del grupo. Con esos datos que les doy de referencia y de manera general, ¿qué opinión tienen sobre el proceso democrático? Eres bárbaro, Luis. Híjole, siempre sus preguntas. Leonardo, por favor, maestro, adelante. Claro que sí. Justamente lo que menciona Luis es sumamente importante y crítico. Abordando al tema que él menciona, yo no tengo problema en que el proceso democrático sea caro, si eso garantiza que sea la elección del pueblo para el pueblo.
en lo que yo creo que debemos aportar, y quizás es una mesa para poder cambiar las cosas, es en la cuestión de la elección de los candidatos. Es muy cierto lo que dice Luis, y ahí sería anacrónico democráticamente pensar que si el partido mismo escoge sus candidatos, hay democracia. Quizás es un momento histórico para cambiar la visión que tenemos de nuestra democracia representativa y reformar las leyes gubernamentales que permitan que la población en general pueda tener inferencia en la selección de los candidatos de los partidos. Y eso es algo muy importante, porque se puede prestar a que partidos, como pasó en México durante 60 años, que siga siendo el mismo partido el que tiene el gobierno y tiene la totalidad de decisión, acción y legislación, puede poner en riesgo el estado democrático de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio. Quizás hay que buscar cómo generar mecanismos legales o de participación ciudadana para que las elecciones al interior de los partidos sigan siendo democráticos, por lo menos entre sus propios militantes. Y que no solamente sean democráticos, sino que se haga un escrutinio de los que serán elegidos como candidatos para que tengan capacidades. Yo he visto tristemente, y no voy a mencionar partidos porque no quiero hacerlo, y estamos en un ejercicio democrático abierto, hay partidos actualmente que tienen diputados, senadores que no terminaron la primaria, y no porque no tengan inclusión, todos tenemos derecho a tener participación, pero sin embargo, considero desde mi punto de vista personal, no institucional, que si no tenemos una persona preparada en un puesto público, no va a tener la visión o las herramientas o competencias, como llamamos ahora, para lograr tener un éxito en el desarrollo social de las personas que representan. Bárbaro. Gracias, maestro Pérez. Adrián, por favor, Gracias. 20 segundos. Yo coincido con el maestro Leonardo. No es tanto el dinero que se les dé a los partidos, porque quitarle dinero a los partidos, sí hay mucha gente que está compitiendo en cuestiones de inequidad, porque quitar el dinero, un recurso público, daría espacio a que las empresas y otro tipo de intereses se adueñaran de estos procesos que tienen la finalidad de darle un poco de poder al pueblo. Entonces, a lo mejor quitarles o estar en ese discurso de quitarles presupuesto a los partidos probablemente va a ocasionar que otro tipo de intereses que ya están en la política, pero darles más lugar en la política a otro tipo de intereses. Y también, rápido, un comentario sobre lo que también mencionó el maestro Leonardo. O sea, también hay que recordar que quienes han robado millones y millones de pesos a nuestros estados, a nuestras ciudades y a nuestro país, también tenían doctorado, ¿no? Nada más hay que recordar al exgobernador de Veracruz que se fugó y no sé. Entonces, probablemente tengamos que dentro de los partidos modificar su estructura partidaria y los procesos democráticos dentro. Muchos partidos no tienen procesos democráticos, y lo digo como una crítica constructiva. Yo estando en un partido y que internamente lo veo, no hay procesos democráticos, y pues hay que empujar dentro de los partidos también para que suceda, y estimular mucho el debate también. Gracias, Adrián. Genial. Omar, por favor. Muchas gracias. Fíjense, todos estamos en común acuerdo con lo que comentaba el doctor Leonardo. Yo tampoco estoy en contra de que el proceso democrático sea caro. Es más, qué bueno, significa que es caro para poder llegar, que la democracia llegue a los más ciudadanos posibles. ¿Por qué es caro? Se compraron más boletas porque está participando más gente o X razón. No tengo ningún problema con ello mientras la democracia se lleve a todos y cada una de las personas de nuestro distrito, de nuestra ciudad y de nuestro estado. En esta misma idea, me di también a la tarea de poder buscar a los 10, cuando supe que iban a ser 10 candidatos al gobierno municipal de 10 partidos diferentes, yo los empecé a buscar para ver sus perfiles, desde Alejandra y Ricardo hasta Nancy del PT y Norma Elena de Fuerza por México. De los 10 empecé a buscar porque dije, bueno, vamos a ver qué temas hay, nuevos partidos, todos tienen la mayoría de las personas tienen una idea mala con los nuevos partidos que han llegado,
Pero bueno, es parte de la democracia que todos tengan también esa misma participación, puedan tener esa misma oportunidad. Si tengo la oportunidad de votar, tengo la oportunidad también de ser votado. En parte a esto es esencial el tema de la democracia en los mismos partidos políticos, porque ciertamente al buscar a los mismos candidatos, vi su forma de cómo los eligieron algunos, y bueno, cada quien sabrá cómo decirle a su militancia de qué forma eligieron al próximo candidato o al que quieren poner, abanderar su movimiento para ser un representante público. Unos más criticables que otros, no diré nada respecto a eso, pero la democracia también debe de ser dentro de los mismos partidos políticos. Si tienes militancia, deja que vote. Si quieres hacer algún tipo de encuesta, haz las encuestas bien. La democracia interna de los partidos debe de ser para sus militantes y también que tomen en cuenta la voz de la misma ciudadanía. Si no, pues ahí la democracia empieza a tener una fractura desde ese momento. Muchas gracias. Gracias, Omar. Alejandro, ya perdí el orden, pero Alejandro, por favor, y seguimos con Cristian. Claro, voy a comenzar con una frase que me gusta mucho, que dice que el buen juez empieza por su casa. Y en este sentido, en el caso de que los propios partidos eligen a sus representantes y no nosotros, estamos visualizando lo que es totalmente el populismo. Actualmente, de 10 años o más a la fecha, vemos que solamente los políticos nos dicen lo que queremos escuchar, y que generalmente es pura farándula, porque es lo que va a vender. Y en cuestiones de mercado, es la política en lo que se convirtió, en un negocio. Por eso luego vemos estrellas de televisión, de luchadores, cantantes, incluso comediantes, en el peor de los casos como candidatos para diputados. No hay que ser unos genios para comprender el peligro que esto va a representar en algún momento. En algún momento, las corporaciones más grandes van a tomar el control de la política, a lo cual se le conoce como corporativismo. Bien lo mencionaba hace un momento un compañero, que si se quita el presupuesto esto puede suceder, y eso es una realidad. Y eventualmente, si como ciudadanos no protegemos nuestros intereses y nuestros derechos, va a ser el futuro que nos espera, no a mediano o largo plazo, sino que ya está sucediendo. Entonces, yo no voy a tirarla a cualquier partido político, además, tampoco tengo problema en que se gaste mucho dinero, pero también no olvidemos que cantidad no implica calidad. Entonces, por mucho marketing que se tenga en cuestiones electorales y demás, hay que conocer bien a nuestros candidatos, votar por la mejor opción que tengamos y a su vez concientizar a los que están cerca de nosotros. Como lo dije al principio, el buen juez empieza por su casa. Gracias, Alejandro. Y cerramos con Cristian la pregunta que nos hizo Luis. Gracias. De igual manera, yo estoy de acuerdo con todos ustedes de que no importa la cantidad de dinero, siempre y cuando sí sea de una manera efectiva y alcanzar, pues llegar a más personas, que se conozcan a todos los candidatos. Yo tampoco tenía el conocimiento de que eran 10. Sí sabía que eran varios, pero no que eran 10. Pero como lo decía el maestro Leonardo, mi compañero Alejandro, que sí es importante que nosotros por lo menos tengamos un representante que esté preparado. Porque sí, como lo decían, de que se puede hacer como un marketing, de que pueda haber gente, pues cantantes, actores, pero qué tan preparados están como para poder ser nuestros representantes. Y sí, obviamente también tenemos esa cuestión, como lo mencionaba Adrián, de que puede haber inclusive personas que con doctorados pues hacen fraudes. Pero entonces ahí es ver ese foco de esa problemática y ver de qué manera podemos solucionarlo para que no pasen ese tipo de fraudes. Pero yo considero que sí debería ser gente que sea capaz para poder ser nuestros representantes. Gracias, Cristian. Yo mi intervención la concretaré en un video de 40 segundos. Mayra, ¿lo proyectas, por favor? Porque esto es justamente la visión del observatorio. ¿Cómo vemos estas preguntas? Para contestarte, Luis, de las preguntas que nos haces en relación a lo que atinadamente dijo el maestro Leonardo, que hay que conocer, que tengan propuestas, estrategia, ética, profesionalismo, conocimiento de la problemática e involucramiento directo en lo que nosotros estamos viviendo. De otra manera no va a ser posible y eso es lo que propone el observatorio.
No se escucha, Mayra. Mayra, no se escucha. Sí, maestra, estamos resolviendo el problema técnico. No. No, ¿eh? ¿Puedes compartir? Habilita la opción que dice compartir con audio del equipo. Perdón. Ay, no. Cancela la compartir de pantalla y nuevamente habilítalo habilitando el audio del equipo. Suma esfuerzos para compromisos por León. Para solicitar a las candidatas y candidatos a la alcaldía de León 3 peticiones ciudadanas. 1, 2, 3 por León. Compromisos por un León innovador. 1. ¿Qué hará? Es decir, ¿cuál es su visión para la ciudad? Presentando su programa de gobierno. 2. ¿Con quién? Indicando cuál es el perfil del gabinete y ayuntamiento que lo acompañará para construir el programa de gobierno. 3. ¿Cómo participaremos la ciudadanía? El León que queremos se fortalece con la participación de todos. El objetivo es claro, hacer de León una ciudad incluyente y participativa con propuestas innovadoras. 1, 2, 3 por León. Es breve, pero es lo que estamos buscando desde el observatorio. Que antes, el 18 de mayo en un debate nos digan cuál es el programa, qué traen. No me vengas con ocurrencias, no me vengas a presumir lo que no me vas a poder cumplir, no me mientas. Dame propuestas, cómo vas a resolver los 7 principales problemas de nuestra ciudad. Temas de educación. Traemos una que no es del municipio y tus gestiones como alcalde o alcaldesa van a ser fundamentales. ¿Por qué? Porque la pandemia nos dejó un serio problema. La deserción del 60% en los últimos 3 años que tenemos hoy día es un tema grave entre primaria y secundaria, amén de las universidades, ¿eh? Y ese es un tema que se tiene que abordar, el tema de la pertinencia, que lo que las empresas demandan, las universidades ofrezcamos es educación de calidad. Son proyectos municipales. La accesibilidad. Hay miles de niños que no están registrados, por tanto no tienen derecho a educación. Los niños de la calle, de los polígonos de Lomas de Medina, de Lomas de Echeveste, de la 10 de Mayo, de Las Joyas, de San Juan de Abajo, no están registrados. Y esos son temas realmente graves. Y la conectividad. La pandemia exhibió la fragilidad del municipio en materia de conectividad, en donde no pudieron tener la continuidad de la educación los niños y los adolescentes. Ese es un tema, la educación, la seguridad, el tema de la salud, el tema que tiene que ver con reactivación económica, pero sobre todo pobreza y desigualdad. 3 de cada 100 leoneses, solamente 3 se mueven de su condición de miseria, de pobreza, tienen una movilidad social. Significa que los otros 97 están condenados a vivir así desde los últimos 15, 18 años. Estudio ha hecho con la Fundación Espinosa Iglesias. Y el tema de los servicios públicos, tema de agua y un proyecto que está gravísimo, gravísimo, la movilidad. 70 minutos en promedio de movilidad de una persona de su colonia al trabajo. Una madre de familia que se convirtió en jefa dedica 3 horas diarias en traslado, más 8 del trabajo, 11. ¿Quién tiene ganas de llegar a atender hijos? Y además sostenerlos y darles de comer y comunicarse. Hay una condición muy grave. Y son temas del desecho, del tema del reclutamiento de basura, solo en 1% se recicla. O sea, los temas ahí están.
La problemática ahí está, y dicen en las empresas, de verdad, Adrián, yo soy empresaria, yo no tengo esa visión de sinvergüenza, no, de veras. Aquí se lucha, los empresarios hemos luchado un cañón para podernos sostener, en sostener los negocios, las universidades privadas nos ha costado hasta vísceras, vesículas, salud, y estamos luchando porque esto no se muera, porque generamos empleos. Son cientos de empleos, miles de empleos que se generan. Y en ese sentido, debe de haber una congruencia entre el municipio, el estado y la federación. Esa es la chamba de los candidatos a diputados y la chamba de los alcaldes y alcaldesas que aspiran a ser nuestros próximos gobernantes. Entonces, tiene que haber esta congruencia, pero tienen que conocernos. No pueden ser ocurrencias, porque si no van a seguir tirando el dinero. Hoy el tema de la pobreza, tenemos 12 millones de pobres más en el país y no los están viendo. ¿Qué le hace? Que sigan pobres. Pero que los demás se bajen y sean más pobres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la pobreza tiene que ser el lenguaje de nuestro país? Es bienestar. Dios nos dio las abundancias, nos dio los medios, nos dio los recursos, nos dio las capacidades. Y eso tienen que ser los políticos, ciudadanos con cargo público responsables en 1, 2, 3 compromisos por León. ¿Y cómo me vas a involucrar a mí? Y además, el 2, me lo brinqué. ¿Con quién vas a gobernar? No quiero compadrazgos, compromisos políticos. Que dices, ¿cómo llegó esta gente a esta secretaría? Por el amor de Dios, ni idea tiene. Es que él trabajó en la campaña. No. Los gobernantes tienen que hacerse llegar. Miren, yo se los digo aquí en corto y que nadie me escuche. Yo soy la que menos sabe en la universidad, pero estoy rodeada de gente valiosísimamente preparada. Ellos son los que sacan la universidad. En el observatorio yo soy la que menos sé. Mayra, Leo, Irazú son los top 10 de la información. Hay que rodearse de la gente que sabe. Ese es el tema de los políticos, rodearse de asesores, de gestores, de brazos que sepan. Esos son los 3. Programa, quién te acompaña y cómo me vas a involucrar como ciudadano. Esos son los temas, Luis. Y así le apostamos con ética, como ya lo dijeron aquí, necesitamos verdad, humanismo y que volteen a ver al pobre, al más necesitado, porque no lo ven. Van y le mienten para recibir un voto, comprarle su voto con dádivas, con algo que les compran el voto y no están construyendo un proyecto de desarrollo social. Todos los políticos, sin distinción. Hay que cambiar ese esquema. Hay que romper ese estigma de que el mexicano todos tenemos un precio. Sí, pero hoy el ciudadano con cargo público no debe tener precio. Debe de tener corazón. Ese es el tema, Luis. Y las agendas, por último, se construyen en las colonias. Ahí son las oficinas gubernamentales. Ahí se generan los acuerdos, in situ. Eso es bien importante, Luis. En un sillón, con el cafecito en la mesa, no se resuelve. Es en las colonias. Date baño de pueblo, vive, siente y palpa la problemática y comprométete. Hay casos exitosos. Guadalupe Nuevo León, la alcaldesa, cada semana está en una colonia y les dice, a ver, equipo, una semana le resuelves el tema de alumbrado, en una semana patrullaje, en una semana, y si no, señores, me avisan. Esa es tu participación ciudadana. Eso es hablar de que tengan esa apertura a los políticos, que no quieren que los toquen, no quieren que les digan nada, todo les molesta, les pica, les cala, ¿no? Todo. No es así la política, no es así. No estamos en condiciones. México, Guanajuato y León necesita otro tipo de políticos. Ay, Luis, ya me colgué. Gracias. No se preocupe. ¿Puedo hacer una observación nada más, maestra? Sí. Perdón. Es que la mayoría coincidieron en el hecho de que no importa que el proceso sea caro mientras cumpla su función y garantice la democracia. La cuestión sería, ¿y creen que lo está haciendo? Digo, porque en la última elección intermedia solamente votó el 47% de la población. Mientras no aumenta la participación de la población, el presupuesto para cada proceso electoral sí está aumentando.
Y qué bueno que la maestra hizo referencia a la pobreza. Mientras el presupuesto para el proceso electoral aumenta cada vez que se realiza, la pobreza también a la par está aumentando. Mi perspectiva es nada más como tratar de entender si se puede hacer con ese dinero más en otras acciones y enfocar los esfuerzos en cuestiones más detalladas donde podamos conseguir la participación de la sociedad, porque como dijeron bien al final, no cantidad justamente se refleja en calidad. Entonces esa es nada más mi cuestión. ¿Y creen que lo está haciendo? Nada más uno que me responda, de favor. Ya, Adrián levantó la mano. No, yo creo que no. A ver, también hay que tener en cuenta una cosa en la democracia. Quienes no participan y quienes votan nulamente sus votos en el día de la elección, también nos están diciendo algo. No solamente la persona que votó por un candidato tiene una agenda, tiene una identidad o tiene una empatía con el candidato. También quienes no votan dicen algo. Yo no es que esté de acuerdo en que el presupuesto siga aumentando a las campañas electorales. Lo que sí estoy de acuerdo es que sí debe de haber un piso mínimo de recursos para que una persona que no tiene recursos y que quiere competir en una elección popular pueda hacerlo. Eso sí es lo que yo defendería del recurso público en cuestión de gasto electoral. El problema es que hoy en nuestras sociedades la democracia es un peso, un voto, y desgraciadamente todos los partidos están pensando bajo esa lógica. Si tenemos más presupuesto, vamos a tener más oportunidad de acaparar mayores votos. Entonces, lo que yo creo para esta generación que venimos y que estamos interesados en lo público, en la cosa pública, tenemos que repensar la forma de hacer política. Rocío ya nos está diciendo, los candidatos no se paran después de elecciones, desaparecen. ¿A dónde se van? ¿Quién sabe? A lo mejor se quedan en sus oficinas con el aire acondicionado o se van a la playa, etcétera. Yo creo que si los políticos realmente hicieran trabajo de calle, no necesitarían tanto dinero, porque la gente los conocería, sabrían a qué personas sí votar, a qué personas no votar. Yo creo que esta generación particularmente tenemos la obligación de repensar la política en un sistema que está totalmente mercantilizado y pensado para que el dinero lo logre todo. Yo no soy partidario de que el presupuesto a campañas electorales siga aumentando, y ahí es donde tendríamos que entrar en discusiones más profundas, ¿no? ¿Qué tipo de digamos, de ecuaciones, matemáticas, etcétera, se están utilizando hoy para aumentar el presupuesto en campañas? Tiene que ver con el aumento demográfico de la población, tiene que ver con otros tipos de aumentos en nuestras ciudades, de colonias, de casas, etcétera. Entonces, pues si queremos repensar esa parte, hay una parte técnica muy importante en la cuestión de la asignación de recursos públicos a campañas políticas. Pero lo principal que tenemos que hacer es repensar lo que hoy nos están diciendo los políticos, que es la política. Un mes antes de elecciones se van y dicen al partido, yo quiero ser, o hasta una semana dicen, yo quiero ser el candidato, ok, lo vas a hacer y te damos tus 100,000, tus 200,000 pesos para campaña. Hacen campaña un mes, 45 días y después se desaparecen. Esa es la política que nos están enseñando hoy los políticos. Si no podemos criticarla desde ahí, no vamos a poder plantear otra forma de hacer política y sobre todo de pensar los recursos públicos en muchas cuestiones. La pobreza está aumentando, ya lo comentó la licenciada Rocío, y es una bofetada a los ciudadanos que están en pobreza el derroche en campañas electorales, totalmente. Gracias, Adrián. Maestro Leonardo levantó la mano. Sí, nutriendo más lo que comentó Adrián para la pregunta de Luis. Lo que ocurre, ¿por qué hay menos participación? Porque tristemente la sociedad ya no cree en el sistema democrático que tenemos. ¿Qué ocurre? Apenas en los últimos 20 años hemos tenido en nuestro país alternancia a nivel presidencia. Y esa alternancia ha sido polarizada y dramática por una sociedad que está hambrienta de cambio, pero que ni siquiera aún entiende qué es el cambio que está teniendo. En este momento,
la sociedad mexicana, a veces preferiría quizás, yo he escuchado comentarios de personas que dicen, ¿para qué voy a votar el domingo? Mejor me voy con mi familia al parque. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que se ha desvalorizado la actividad democrática, y creo que una tarea gigante y titánica que tenemos en estos foros justamente es volver a ser consciente la persona de la democratización y de que su voto tiene valor, y no un valor de 500 pesos, de una despensa, de que te dieron una mochila con útiles, que aparte lleva el logo del partido que te la dio, ¿no? O sea que tiene un interés de por medio. Si realmente fuera por ayudar, tener una mochila de un color liso que tú puedas usar todo el tiempo y no tenga, por mencionar una figura, un Pokémon ahí, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que cambiar la cultura que tenemos y hacer que la población, que nuestras familias, que nuestros amigos confíen en las instituciones democráticas y que se ejerce el voto. A lo mejor votamos por el candidato equivocado, porque eso ocurre en una democracia, pero que se ejerce el voto. Y cuando ese ejercicio se lleve a cabo, eventualmente como sociedad vamos a crecer, a tener realmente un Estado de Derecho y un Estado de gobernanza que sea equitativa para todos, que tenga justicia social, como menciona Rocío, como menciona Adrián, y el costo no sería un problema porque ya hay un ejercicio de todos los involucrados en el proceso. Gracias. Y quiero complementar lo que dicen tanto el maestro como Adrián. Luis, el tema es que los que mayor formación académica tienen son los que más se abstienen de votar. Pareciera contradictorio el lenguaje. Entonces, yo creo que ahí tenemos una gran tarea los que estamos aquí, que tenemos conciencia de la importancia del voto. Difundir, ustedes que son líderes estudiantiles, en sus redes, hagan sus infografías, sus mensajes. Tienes que votar. Si voto, elijo, y si elijo, exijo. Y eso es un tema importante que hay que señalar, porque si no, vamos a seguir con esos bajísimos índices de votación, que somos un muy mal ejemplo a nivel nacional como Estado. Y eso hay que eliminarlo, hay que mostrar una cultura distinta de ciudadanización, porque ya lo mencionaron en su presentación al inicio. Muchas gracias. Luis, no sé si con esto queda atendido, ya son 11:27. Gracias, porque siempre le pones la cereza al pastel con tus intervenciones. Y bueno, pues si no hay más, les convocaremos el 20 de mayo. Preparen su discurso grabado, preparado. Midan sus palabras, 1 minuto máximo para tener esas intervenciones sobre revísenlo, vuelvan a practicar, véanlo, hagan su video, que va a ser muy valioso para que sean escuchados, muchachos. E invitemos al gremio estudiantil para motivarlos, para que a su vez ellos inviten a sus padres, inviten a los vecinos y que seamos un ejemplo de votación. Necesitamos hacerlo. Por quien sea, dijo el maestro Leonardo, así te equivoques, así después digas la regué. No, es mi decisión. En ese momento estaba convencido y ese es mi voto y así lo quiero hacer. Y es en esa responsabilidad social hay que entrarle. Y pues muchísimas gracias a todos. De verdad me voy fascinada con ustedes. Grandes lecciones de vida y bueno, pues nos vemos en los próximos días, chavos. Maestro, un placer. Abrazos enormes para todos. Muchas gracias a todos. Excelente día. Gracias a todos. Gracias, maestra. Gracias a todos. Gracias a todos Un por su abrazo, respuesta. cuídense. Buen día.